Hola, hola amigo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Fíjate, apenas escuché esa cita tan conocida, pero que me hizo cuestionarme, como la cita tenía la intención, la existencia, y ver quién soy, quién quiero ser, quién soy yo ahora, qué es el ser. Platicaba hace un momento con mi hijo y le digo, si yo te hiciera la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién me dirías? Me dice, su nombre. Le digo, no, esa es la identidad que tú tienes. ¿Quién eres tú? Se puso a pensar un poquito. Dice, bueno, yo me identifico con tal nombre y soy estudiante. Y empezamos a entrar un poquito en el diálogo y empezamos a ver un poquito más de lo que es el ser. Hace algunos años empecé a escuchar que tenía que trabajar en el ser, pero hasta ese instante no entendía muy bien lo que me querían decir. Porque el resultado de quién soy ahora, quién soy, es el resultado de las creencias que tengo. ¿Quién creo que soy? ¿Qué es lo que yo creo? Cuando miras a una persona, ¿qué es lo primero que tú ves en ella? ¿Sus defectos o sus virtudes? Porque cuando tú ves a una persona y la analizas, lo primero que tú encuentras en esa persona es lo que hay en ti. ¿Quién quiero ser? Y me puse a escuchar un poquito esa la palabra, como cuando dicen, esta persona ha tenido un crecimiento. Y me puse a analizar la palabra crecimiento. Y si te das cuenta, crecimiento, ¿qué es lo que te está diciendo? Que tiene un cimiento en sus creencias. El cimiento que él formó en su persona le creó un crecimiento. Pero realmente es el cimiento, es lo que creyó hace algún tiempo. Antes del despertar, como le llaman algunos, ¿qué es el despertar? El despertar es darte cuenta que tú eres dueño de tus resultados, que tus creencias, lo que tú crees, han formado tus resultados el día de hoy. Ahora, si tú eres un niño, tal vez tus creencias todavía están en formación, porque un niño de 0 a 7 años, él ve y escucha a los padres. De 7 a 14 años empieza a ver su ejemplo. Y de 14 en adelante empieza a tomar decisiones basado en lo que él cree. Nuestras creencias nos han llevado hasta donde estamos el día de hoy. Tú eres lo que alguien más creó de ti antes. ¿Cuántas veces alguien te preguntó qué quieres ser de grande? Y eso normalmente lo preguntaban en la escuela, a los que asistimos a la escuela. A los que no, muchas veces les decían, tú no puedes ser esto, porque eres pobre. Mas sin embargo, algunos no aceptaron lo que les dijeron que ellos no podían ser. Ellos dijeron, yo voy a hacer eso. Y empezaron a formar los cimientos de lo que ellos se creían capaces de poder llegar a tener. Pero tenemos que darnos cuenta, lo que somos ahora está basado en los cimientos que tuvimos el día de ayer. No puedes cambiar quién eres hoy, pero sí podemos cambiar quién vamos a ser el día de mañana. Tenemos que trabajar mucho en los cimientos que estamos haciendo. Y los cimientos son nuestras creencias. Dicen que tú eres el resultado de las 5 personas con las que te rodeas. Pero ¿quién decide quiénes son esas 5 personas?
¿Quién decide aceptar lo que esas 5 personas creen? Y me viene a recordar una historia que ponían el ejemplo de una persona que le hacían que se mareara en alta mar. En este experimento dicen que llegaba una persona y le decía a alguien que empezaba a andar en el barco, que lucía, que parecía mareado, que parecía que se iba a marear, que se veía un poco pálido, que se sentara, y esta persona sucesivamente, basado en lo que el otro le dijo y él creyó, terminaba mareándose. Pero dice que ese mismo experimento lo llevaban a cabo con marinos, con militares que eran profesionales en el mar y que les hacían lo mismo, que les decían, parece que te vas a marear, te estás viendo blanco y esto. Y dice que esa persona instantáneamente ofendía o le decía que se largara a la otra, porque sus creencias de él no permitían que le hicieran creer que él se iba a marear, porque tenía una convicción, él sabía que él no se iba a marear, sus creencias eran fuertes, porque él sabía en dónde estaba y lo que era capaz. Pero cuando tú no tienes esa convicción en tus creencias y llega alguien más y te hace creer algo, tú caes. Tenemos que trabajar en fortalecer nuestra mente, fortalecer nuestras creencias, en ver que esas 5 personas con las que te rodeas están formando parte de tus creencias. Si tú fortaleces tu mente, puedes bloquear parte de esas creencias, pero tienes que saber que es un trabajo. El crecimiento que vas a tener el día de mañana está basado en el cimiento que estés formando el día de hoy. Muchas veces nos decimos a nosotros, yo quiero tener esto. Tal vez tendríamos que preguntarnos en quién me tengo que convertir para tener esto. ¿Quieres ser millonario? ¿En quién te tienes que convertir para ser millonario? ¿Qué hábitos tienes que desarrollar? ¿En qué áreas te tienes que educar? ¿Tienes los sueños de tener un hombre guapo, una mujer bella? ¿En quién te tienes que convertir para tener ese hombre guapo o esa mujer bella? Porque no es lo que quieres, es en quién te tienes que convertir para tener lo que quieres. Tenemos que trabajar en los cimientos, tenemos que ver que desde el día de hoy que tú acabas de despertar y que te das cuenta de que tú eres responsable de hoy en adelante, tenemos que dejar de culpar el pasado. Porque es fácil decir, alguien más, porque alguien más hizo esto, porque alguien más me hirió, porque alguien más me lastimó. Ese eras tú. Pero ¿quién vas a ser el día de mañana? ¿Decides atarte en el pasado y ser la consecuencia de esa persona? ¿O decides tomar responsabilidades, formar tus cimientos y decidir quién quieres ser el día de mañana? Debemos de romper cadenas. ¿Quiero ser la persona que los otros creen que soy? ¿O quiero ser el que yo decida ser? Pero eso va a ser consecuencia de mis creencias. Crecer. El ser está basado en tus creencias. ¿Cuáles son tus creencias hasta ahora? ¿Quieres identificar tus creencias? Analiza a la otra persona. ¿Qué es lo primero que ves en ello? ¿Una buena persona? ¿Una mala persona? Vas a detectar lo primero lo que hay en ti. Y si siempre que te acercas a una persona encuentras las cosas negativas, hay que trabajar algo en nosotros. Porque tú eres resultado de tus creencias. ¿Qué es lo primero que ves en todas las demás personas? Porque eso es lo que estás viendo a ti. Cuando vemos y juzgamos a otras personas es como un espejo. Vemos lo que hay en ti. Eso es lo que encuentras, eso es lo que ves, eso es lo que tú crees. Cuando hablamos de un tercero damos una opinión basado en tus creencias, en lo que tú crees. Y tu resultado está basado en nuestro ser, en lo que creemos ser. El día de hoy no puedes cambiar quién eres, porque eso ya fue. Pero sí podemos cambiar quién vamos a ser.
porque desde el día de hoy empieza a formar tus cimientos. Si queremos tener un crecimiento constante, tenemos que formar unos cimientos tan fuertes como lo que queremos ser. Y fíjate, esto me lleva a una pequeña historia que me hace analizar un poquito de quién quiero ser. Dice que había una persona, esta persona era creo que se le llama trapecista. Esta persona era hijo de un trapecista, pero a él en especial le gustaba caminar sobre la cuerda. Él se veía mejor como el más grande caminador sobre la cuerda, o como su nombre lo amerite, pero él era lo que le llamaba. Él venía de un circo y él siempre se veía haciendo cosas a otro nivel. Pero fíjate, a pesar de que él era una persona que estaba en un circo, él había tomado unas creencias y él decía que iba a luchar por esas creencias. Mas sin embargo muchos se burlaban de él, porque él había puesto una cuerda. Tú hablas de alguien que camina en las cuerdas y tú lo ves en las alturas, alto. En ese circo había una cuerda que era un aproximado de 6-7 metros de altura, y le ponían una red en la parte de abajo por seguridad y esto. Cuando llegaba el acto extremo, a veces quitaban la cuerda y él caminaba sobre ella. Pero muchos se burlaban de él porque, a pesar de que hacía eso, él siempre había puesto, cuando el circo se ponía, él en la parte de atrás del circo, con una cuerda que sobraba, él ponía una cuerda y la ponía a una distancia aproximada de 25 metros de distancia. La tensaba con mucha fuerza. Y caminaba sobre ella. Pero ¿sabes qué? Muchos les llamaba la atención porque él se ponía un arnés y una cuerda de acero por la espalda. Y decían, camina a 6-7 metros como si nada, pero cuando hace esa cuerda en el suelo, siempre camina a 30 centímetros de altura. Se pone un arnés y un cable de acero. ¿Por qué? Les llamaba la atención a todos. De repente la distancia la subió un poco más. De vez de ser 20 metros, la subió a 40 metros de distancia, pero siempre a 6 o 10 centímetros de altura. Era una altura muy baja. O sea, ellos no, en su mente ellos no entendían lo que él estaba haciendo, ya que él era profesional a una altura de varios metros del suelo. Pero él siempre ponía esa cuerda. Después subió la distancia y de repente esa cuerda ya estaba a 50 metros de distancia. Y después de su acto, él se bajaba y se iba a esa cuerda, se ponía un arnés que no lo ponía en su acto, y una cuerda de acero atada a su arnés a una distancia de 50 metros, y caminaba de ida y después de regreso. Siempre hacía eso por mucho tiempo. Después de hacerlo por 50 metros, lo aumentó a 60 metros. Y mira lo que son las cosas. Él lo hizo por mucho largo tiempo. Y muchas veces se grababa. Y en sus grabaciones no se veía el suelo, de su cuerda hacia arriba. Y lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces. Cambiaban de ciudad, pero él siempre hacía la misma dinámica. Todos lo veían y no entendían lo que él hacía. Parecía insignificante para los demás, ya que él podía hacerlo a varios metros, pero sin embargo él decidía hacer eso a unas cuantas pulgadas del suelo. Consiguió un cable de tensión que superaba los 70 metros de distancia, y volvió a hacer lo mismo a unos cuantos centímetros del suelo. Caminaba de ida y de vuelta por el cable de tensión. Eso lo hizo por mucho tiempo. Muchos lo veían y no entendían lo que él hacía. De repente una vez ellos llegaron a una ciudad en Estados Unidos donde habían 2 edificios enormes.
dos edificios muy grandes. La ciudad anunciaba que iba a haber una persona profesional que tenía tantas horas de práctica, con una carrera tan inmensa, que había recorrido el mundo y que había practicado y que había tenido mucho tiempo de experiencia, que tenía años de experiencia en la cuerda y que iba a atravesar de un lado del edificio más grande al otro lado del edificio. Ese circo se presentaba en especial en ese año, iba a estar en esa ciudad y en ese mes estaba en esa ciudad. Y fíjate lo que era, ese circo era muy importante y ellos querían ir a ver a ese trapecista que se iba a presentar ahí. Pues para ellos iba a ser algo que ellos no entendían y que querían ver ese acto asombroso porque de algo podían aprender de ahí. Ese día el circo no abrió, porque querían ver ese acto y ver si podían aprender algo. Llegó la hora, llegó el momento y de repente se prendieron unas pantallas grandes en esa ciudad y anunciaron que una persona iba a atravesar. Pero en esa ciudad no se permitía hacerlo si no usaban las normas de seguridad. Tenía que ser un cable de tensión y por seguridad, porque en una antigüedad había pasado que alguien había caído muerto, no permitían hacerlo sin las normas de seguridad. Pero para que rompieran el récord que estaba ahí, el récord Guinness, él tenía que atravesar, aunque tuviera los arneses de seguridad, sin caer de ida y sin caer de vuelta. Esta persona había aceptado hacerlo y todo, con tal de romper el récord Guinness, pero más que nada por poner su nombre en la historia. La gente de ese circo le llamaba la atención ese acto. Era algo antes que ellos mismos que presentaban esos actos parecidos, aunque a menos metros del suelo, nunca habían visto algo de esa magnitud, y el circo cerró sus puertas para ir a ver también ese acto. Cuando de repente se prenden las pantallas, muestran a la persona y ven el nombre y el rostro de la persona que se iba a presentar y se quedaron atónitos, pues era ese compañero de ese mismo circo que ellos acababan de cerrar. Era esa persona que caminaba constantemente por esa cuerda de acero a unas cuantas pulgadas del suelo, con arnés que ellos no entendían, pero él había visto algo. Él sabía lo que iba a hacer en un futuro y 7 años de anticipación se había preparado, pero conocía las reglas que tenía aquella ciudad. Así que aunque a pesar de que estaba a unas cuantas pulgadas del suelo, él siempre lo hizo con un arnés y con las normas de seguridad. Toda la gente lo miraba con muchas ganas de ver lo que iban a hacer, pero sus compañeros lo recordaban a unas cuantas pulgadas del suelo. De repente empezó ese acto. La gente esperando que se rompiera ese récord. De repente se movía la cuerda y él se detenía. El aire soplaba, pero él se mantenía. Cuando de repente parecía que iba a caer, llegó al otro lado del edificio. Pero faltaba medio acto. Iba de regreso. Después de haber recorrido una distancia de 50 metros, podía regresar. Empezó a regresar y antes de casi llegar al segundo retorno, parecía que iba a caer, pero se mantenía y seguía adelante. De repente llega al punto de partida y completa ese récord. La gente aplaudía. Un gran acto, un nuevo récord Guinness, una persona que estaba en la historia. ¿Y sabes qué? Todos sus compañeros apenas habían entendido lo que él había hecho, pues por mucho tiempo se preparó, conocía las reglas, conocía las normas de seguridad que le iban a pedir, y aunque los demás no lo entendieron en su momento, él formó los cimientos de su creencia. El crecimiento que vas a tener el día de hoy está basado en los cimientos que formes hoy. ¿Cuál es el edificio que vas a cruzar? ¿Qué es lo que necesitas en tu base, en tus cimientos?
¿Qué es lo que vas a hacer? Necesitas estudiar, no qué es lo que quieres, sino quién te tienes que convertir el día de hoy para ser quien tú quieres ser. Quien eres hoy no lo puedes cambiar, pero quien vas a ser mañana lo puedes cambiar hoy. Tú decides.